También vamos a ver cómo se ven los sistemas no lineales. Luego vamos a ver los determinantes de orden 3 y las aplicaciones a los sistemas de 3 ecuaciones lineales en 3 variables. Y vamos a terminar con el método de Gauss. Bien, ese es el contenido que vamos a trabajar esta semana. Comenzamos. Bien, los sistemas de ecuaciones pues se caracterizan por tener más de una ecuación, por eso es un sistema, ¿no? La solución debe verificar cada una de estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay técnicas que ya hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Es más, lo hemos usado en algunos casos, ¿no? Hemos usado sistemas de ecuaciones para hallar algunos valores desconocidos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a ver un método más y una clasificación, ya que no en todos los casos se pueden hallar las soluciones, ¿no? La solución o soluciones, ¿no? Bien, entonces para esto vamos a apoyarnos en este determinante que nos va a servir para clasificar los sistemas de ecuaciones con 2 variables. Bien, lo que vamos a dar en cuanto a los determinantes es una regla práctica. No hay una definición que estamos aplicando, sino una regla práctica. Como regla práctica se aplica solamente a ciertos casos. Entonces, esta regla práctica que vamos a trabajar para hallar el determinante de la matriz A, ojo, cuando hablamos de matriz, la matriz se suele representar así, entre paréntesis o también entre corchetes. Ahora, no todas las matrices tienen determinantes, solamente aquellas que se llaman cuadradas o que son cuadradas. ¿Qué quiere decir que son cuadradas? Si ustedes observan por aquí, tiene 2 columnas y tiene 2 filas. Si tiene 2 filas, 2 columnas, se llama cuadrada, 3 filas, 3 columnas, cuadrada también. Es decir, si el número de filas y el número de columnas es el mismo, entonces es una matriz cuadrada. Solamente en el caso de las matrices cuadradas podemos aplicar el determinante. Pero como repito, hay una regla para cada caso. Entonces, en el caso del determinante 2 por 2, la regla práctica dice lo siguiente. Vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal. En este caso, A se multiplica con D y esos 2 elementos se encuentran en la diagonal principal de la matriz A. Luego le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. C con B. Eso es todo, multiplicamos en aspa en otras palabras y esas diferencias las restamos pero manteniendo el orden, ¿no? Primero va la diagonal principal y luego va la diagonal secundaria. Como les repito, esto es una regla práctica, ¿ya? Entonces no lo vayan a aplicar a 3 por 3, a 4 por 4 porque no cumple para ellos, solamente cumple para 2 por 2. Bien, entonces de acuerdo a esta regla práctica tendríamos que multiplicar aquí, ¿no? Menos 4 con 2. Diagonal principal. Le vamos a restar y ahora vamos a multiplicar 3 con menos 1, que sería la diagonal secundaria. Bien, operamos por un lado, me da menos 8 y por el otro lado me da más 3. Por lo tanto, ese determinante vale menos 5. Respecto a los resultados de un determinante, puede salir positivo, negativo, 0. Incluso se pueden aplicar números reales y complejos, ¿no? O sea, los valores que podemos colocar aquí pueden ser valores reales y complejos también, ya que la regla práctica pues no discrimina en ese aspecto, ¿no? Bien, ¿y dónde lo aplicamos? Bueno, vamos a ver que los sistemas que tienen 2 ecuaciones y 2 variables, o sea, sistemas 2 por 2, sistemas lineales, ¿no? Porque cada una de las variables está elevado al exponente 1 y el grado absoluto de cada término es 1, ¿ya? O 0, 1 o 0, ¿ya? No pasa a 2 o a algún otro exponente, ¿no? Bien, entonces ese sistema lineal pues tiene asociado, de acuerdo a sus coeficientes, tiene asociado 3 determinantes. Entonces, este sistema que le vamos a llamar a 1, ¿no? 1, tiene 3 determinantes asociados. A ver, AC, BD
que es el determinante del sistema. Ahora, ¿de dónde sale AC y BD? Bueno, estos son los coeficientes de X y estos son los coeficientes de Y. Si yo quiero hallar el determinante asociado a X, entonces la columna donde está el X, que sería la primera en este caso, la voy a reemplazar por los valores constantes que son M y N. Solamente esa columna. La otra columna se mantiene igual que en el determinante del sistema. Y este se le llama determinante asociado a X. Bien, luego tenemos el determinante asociado a Y, que en este caso reemplaza los elementos de Y por M y N, quedando la primera columna A y C. Entonces aquí no varía respecto al determinante del sistema y aquí vamos a colocar M y N. Ese sería el determinante asociado a Y. Ahora, si bien es cierto son determinantes que están asociados al sistema, la pregunta es ¿y de qué me sirven? Bueno, me pueden servir en algunos casos para hallar la solución y en otros casos para determinar qué tipo de sistema es. Bien, ahora dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas y veamos si hay alguna consulta por ahí. Buen día nuevamente con todos. Buenos días. Como les comentaba, estamos en un tema bastante interesante porque lo hemos usado varias veces incluso, ¿no? Pero ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a ver métodos un tanto más nuevos, ¿no? Listo. A ver. ¿Cómo es esa clasificación? Aquí tenemos la clasificación. Bien, al sistema que le habíamos llamado 1, lo tenemos aquí para recordar quién es A, B, C, D, M y N. Entonces, este sistema va a generar 3 tipos de sistemas. Los que tienen solución, que son 2, y el que no tiene solución, que es 1. Los que tienen solución se le llaman sistemas compatibles. Es un sistema compatible, tiene solución. ¿Cuántas? No sé, pero tiene solución. Y el sistema incompatible, aquel que no tiene solución. Dentro del sistema compatible vamos a ver los que tienen solución única. Se llaman compatible determinados. En lugar de compatible también es frecuente escuchar la palabra consistente. ¿Ya? Entonces, de repente ustedes van a encontrar en algunos textos sistema consistente o consistente determinado o indeterminado, ¿no? Pero nosotros estamos usando la palabra compatible. Bien, los determinantes asociados al sistema están directamente vinculados. Entonces, si un sistema es compatible determinado, tiene solución única y el determinante asociado al sistema es diferente de 0. Y es un sí solo sí. Es decir, si tiene solución única, entonces el determinante del sistema es diferente de 0. Y si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces tiene solución única. Ahora, esa solución única yo la puedo hallar usando distintos métodos, ya hemos visto, ¿no? Igualación, sustitución, simplificación. Vamos a agregar uno más que es la regla de Kramer, que trabaja justamente con los determinantes asociados al sistema. Entonces, si yo quiero hallar la primera componente, el valor de X, que sería el X sub 0, voy a calcular dividiendo el determinante de X, o el determinante asociado a X, entre el determinante del sistema. Y si quiero el valor de Y, entonces dividiré el determinante asociado a Y entre el determinante del sistema. El sistema tiene 2 ecuaciones, 2 variables. Por tener 2 variables, estamos trabajando en el plano. Esto quiere decir que la solución es única. No es que X sub 0 sea una solución y Y sub 0 sea otra opción. Juntos forman una solución. Es un par ordenado. Entonces, el conjunto solución estará formado justamente por el par ordenado, formado por el X sub 0 y el Y sub 0 en ese orden. Ahora, también hay una regla práctica, ¿no? No la recomiendo mucho, pero también puede ayudar. Entonces, la regla práctica dice que si el sistema tiene solución única, o si quiero saber si tiene solución única, voy a dividir los coeficientes de X, que son A y C, los voy a dividir. Voy a dividir los coeficientes de B y D, que son los coeficientes de Y, ¿no? Los coeficientes de Y en ese orden, A entre C, B entre D, y voy a dividir, voy a dividirlos siempre y cuando C y D sean diferentes de 0. Porque si no, no existe la división, pues, ¿no? Y voy a compararlos. Si son diferentes, entonces automáticamente yo diré que la solución es
única. ¿Ya? Entonces, repito, divido los coeficientes de X, divido los coeficientes de Y, comparo si son diferentes, la solución es única. ¿Ya? Y esto me lo indica la regla práctica. Bien, chicos, a ver, ¿alguna consultita hasta aquí? Vamos a ir pausado porque de repente es un tema nuevo para algunos. Si está todo ok, por favor, un ok, todo bien. Un pulgar arriba de repente para... Ok, muy bien. Veo por aquí algunos comentarios. Excelente. Muy bien, chicos, gracias. Bien, ya vimos el primero que es compatible determinado, solución única. Ahora el compatible indeterminado. En este caso existen infinitas soluciones. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta que el sistema es compatible indeterminado? Si calculamos el determinante asociado al sistema, nos vamos a dar cuenta pues que es cero. Pero también el determinante asociado a X y el determinante asociado a Y son ceros. Y esto es un sí solo sí. ¿Ya? Esto es un sí solo sí. Quiere decir que si yo encuentro que los tres determinantes asociados a este sistema son ceros, entonces tiene infinitas soluciones. Y si tiene infinitas soluciones, entonces los tres determinantes asociados al sistema valen cero. Bien, entonces en la regla práctica vamos a dividir los coeficientes de X, de Y y las constantes. Las vamos a comparar y resulta que tienen que salir iguales. Claro, si C, D y N en este caso son diferentes de cero para que pueda existir la división. Entonces, esa es la regla práctica. Y en el caso del sistema incompatible, bueno, vamos a tener que el determinante del sistema también vale cero, pero alguno de los otros dos determinantes no es cero. Entonces aquí la regla práctica va a ser también dividir los coeficientes de X, de Y, que van a ser iguales esos cocientes, pero van a ser diferentes del cociente de M entre N. Bien, y ahí tenemos las reglas prácticas para los tres casos. Cabe aclarar que en un sistema 2×2, todos estos teoremas que hemos dado van en bicondicional, es decir, por ejemplo, en el compatible determinado, solución única, ya, determinante del sistema diferente de cero. Determinante del sistema diferente de cero, solución única, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay una correspondencia bionívoca. Un sí solo sí. Aclaro esto porque en el sistema de 3×3 ya no se cumple eso, ¿no? Bien, gráficamente, que tenga solución única, bueno, cada una de estas representa una recta en el plano. Entonces tenemos, en este caso, dos rectas en el plano y la solución única justamente sería el punto de intersección de las rectas. Si decimos que tiene infinitas soluciones, entonces las rectas coinciden, ¿no? Una encima de la otra. La ecuación puede ser un múltiplo de la otra, ¿no? O si los dividimos, vamos a darnos cuenta que son proporcionales. Por eso los coeficientes cumplen esta condición. Entonces aquí las rectas coinciden. Y en el caso incompatible, pues las rectas van a ser paralelas. Eso quiere decir que ustedes también pueden resolver un problema graficando las rectas, ¿no? Si grafican las rectas se van a dar cuenta qué sucede ahí. Se intersectan, no se intersectan, paralelas. Y de esa manera lo pueden determinar también, ¿no? La solución gráfica es una opción en muchos casos también, ¿no? Listo. Vamos entonces ahora un poquito más allá. Ejemplo. Y vamos a explicar luego los sistemas no lineales. A ver, bueno, aquí ustedes pueden aplicar tranquilamente cualquiera de los métodos que hemos usado en algún momento para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer usando la regla de Kramer, ¿no? Para que ustedes puedan identificar los elementos, ¿no? Y cómo es que se van generando los determinantes asociados a este sistema. Bien, entonces lo primero que vamos a calcular es el determinante asociado al sistema. Para eso hemos cambiado los coeficientes de rojo, morado y por aquí verde y bueno, negrito, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el determinante asociado al sistema? Pues sale de los coeficientes rojos y verdes como columnas. 4 y 2, 3 y 1. Ahí está, ese sería el determinante del sistema. Recordemos que para calcularlo vamos a multiplicar en aspa. Diagonal principal, aquí sería el producto 4.
menos diagonal secundaria, aquí el producto sería 6. Por lo tanto, eso sería menos 2. ¿Ya? Menos 2. Entonces, el determinante asociado al sistema vale menos 2. Veamos el determinante asociado a X. Entonces, la primera columna, la columna de las X, se va a reemplazar por estos valores, 15 y 7. La segunda columna va a ser igual, 3 y 1. Bien, multiplicamos diagonal principal. Aquí sería 15 por 1, 15, menos diagonal secundaria, 7 por 3, 21. 15 menos 21 sería menos 6 y ya tenemos el determinante asociado a X. Seguimos con el determinante asociado a Y. Entonces, en este caso, siempre regresamos al determinante del sistema. La segunda columna, la columna asociada a Y, se va a cambiar por M y N, pero M y N son 15 y 7. Eso quiere decir que la de los X se mantiene, es decir, la primera columna seguiría siendo 4 y 2, pero la segunda cambia por 15 y 7. Calculamos. Aquí, 4 por 7, eso sería 28, le restamos 2 por 15, que sería 30. La resta sería menos 2 y ya tenemos los 3 determinantes asociados al sistema. Con esto ya podemos calcular usando la regla de Kramer. Entonces, si queremos el valor de X, lo que vamos a hacer es dividir el determinante de X o asociado a X entre el determinante del sistema. Como el determinante asociado a X vale menos 6 y el determinante del sistema vale menos 2, entonces esto sería 3. Por lo tanto, el valor de X es 3. Para hallar el valor de Y, vamos a dividir el determinante asociado a Y entre el determinante del sistema. Como el determinante asociado a Y vale menos 2 y el determinante del sistema también vale menos 2, entonces Y vale 1. Ustedes pueden reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y van a ver que esos valores satisfacen el sistema. ¿Sí? Terminamos con nuestro conjunto solución que mantiene el orden, primero el valor de X y luego el valor de Y. Y eso es respecto a cómo se utiliza la regla de Kramer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo primero que se calcula es el determinante del sistema porque al salirnos menos 2, que es diferente de 0, ya sabemos que tiene solución única y por lo tanto la regla de Kramer funciona. Pero si nos hubiera salido 0, entonces no podemos aplicar Kramer. Bien, veamos cómo se ven los sistemas no lineales. En el lineal ya hemos indicado que cada término tiene grado 1 o 0. Entonces, si tenemos un término de grado 2 en alguna de las ecuaciones, de grado 2, 3 o diferente de 1 o 0, entonces el sistema será no lineal. Basta con que una de las ecuaciones tenga un término de grado 2, que se multiplique en dos variables, etc., ya será un sistema no lineal. Bueno, aquí me ganó. Aquí el sistema de ecuaciones no lineal, ¿no? Pero bueno, ya se entiende, creo. Aquí, bueno, claramente aquí el grado de este término es 2, así que no lineal. Aunque ese término tiene grado 1, ese tiene grado 2, no lineal. O sea, aquí las dos ecuaciones son no lineales. En cambio, en esta, vemos que X, Y, Z son de grado 1, cada uno de grado 1, este es de grado 0, así que este sería lineal. Pero aquí vemos que ese término respecto a la variable X y Z sería de grado 3. Por lo tanto, este es la ecuación no lineal. Si tengo una raíz cuadrada por ahí, ¿no? Un cociente también será no lineal. Lamentablemente para estos casos, solamente en el caso de dos variables podemos usar el método gráfico, pero aquí ya no hay una técnica específica. Entonces se puede usar pues métodos algebraicos, se puede sumar, restar, multiplicar por una constante, despejar, o usar métodos similares a los que se utilizan para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Le podemos agregar ahí de repente productos notables y algunas otras expresiones como cambio de variable también se le puede aplicar, de modo que eso se reduzca y se pueda resolver. Un segundito. Bien, entonces en los sistemas no lineales no hay una regla que diga, bueno, vas a resolverlo así o así. No.
hay que analizar y hay que observar bastante bien, ¿no? Si es un sistema de dos variables, pueden ustedes graficar. Por ejemplo, eso de aquí sería una hipérbola que está girada, ¿no? Y eso de aquí es una parábola. Entonces, imagínense una hipérbola que está girada, una parábola se pueden intersectar en algunos puntos, ¿no? Y bueno, la idea es que si lo grafican correctamente, pues puedes tener una idea de cuál serían las soluciones. La otra forma, pues, es buscar una forma algebraica, ¿no? De repente de la segunda ecuación de espejo X, lo reemplazo, etcétera, ¿no? Y puedo obtener ahí alguna relación, ¿no? Listo, vamos entonces a lo siguiente. Vamos al sistema 3×3, pero primero el determinante 3×3. Antes de continuar, vamos a ver si hay algún comentario, alguna preguntita. Ok, por aquí Jennifer ya había resuelto, ¿no? Está correcto. Todo bien. Muy bien. Bueno, como les repito, las reglas que damos por determinante son reglas solamente para el orden que estamos dando. Aquí en el determinante 3×3 vamos a usar la regla de Sarrus. La regla de Sarrus tiene dos formas de aplicarse, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la regla de Sarrus? Bueno, queremos hallar este determinante. Entonces lo que vamos a hacer es la primera fila y la segunda fila se van a repetir debajo de la última fila. Primera fila, segunda fila. La idea es obtener tres productos de tres elementos en el sentido de la diagonal principal y tres productos de tres elementos en el sentido de la diagonal secundaria. Miren, ¿ah? Diagonal principal va un producto de 3. Aquí otro producto de 3, otro producto de 3. Vamos en la diagonal secundaria. Producto de 3, 3 elementos y 3 elementos. Bien, entonces vamos a reducir eso a uno solo. ¿Cómo? Sumando. Entonces vamos a sumar cada lado. Aquí tenemos la primera suma de la derecha y luego la suma de la izquierda. A la suma de la derecha la vamos a llamar M y a la suma de la izquierda la vamos a llamar N. Entonces, si queremos el determinante que nos habían solicitado originalmente, vamos a restar en este orden. Derecha menos izquierda. Recuerden que la derecha vino del producto de la diagonal principal y lo de la izquierda de la diagonal secundaria. Entonces, como que guarda un poco de relación con la regla de 2×2, pero no es exactamente igual, ¿no? Ahora, ¿cómo es la otra forma de aplicar Sarrus? Pues en lugar de colocar como filas, se colocan aquí las columnas. Y también la idea es buscar productos de 3 en 3 elementos, ¿no? Entonces, miren, acá hay uno, aquí habría otro, pero si se dan cuenta es el mismo. Y aquí habría otro que también sería el mismo, ¿no? Es el mismo. Entonces, no importa si ustedes utilizan con las filas o con las columnas, el resultado debe ser exactamente el mismo. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo aplicamos, mejor dicho, no? Bueno, aquí les doy una ideita donde ustedes pueden aplicar. En el ejercicio 4 de los propuestos van a encontrar que les conviene aplicar la regla de Sarrus. Ahora, si ustedes prueban otra alternativa, sale también de repente, ¿no? Eliminando, simplificando, pero se van a demorar más. Entonces, hay ejercicios que se prestan justamente para aplicar la regla de Sarrus. En otras palabras, Cramer probablemente, ¿no? Cramer. Bien. Vamos a ver ahora para este determinante 3×3 algunos casos especiales y propiedades. Uno de los casos especiales es el determinante de Vandermonde. El determinante de Vandermonde tiene una forma especial. La primera fila son puros unos. La segunda fila puede ser cualquiera, pero como pueden notar, la tercera fila es el cuadrado de los elementos de la segunda fila, ¿no? Ese es Vandermonde. ¿Qué de particular tiene? ¿La forma nada más? No. Aparte de la forma también, ¿cómo lo calculamos? Para calcularlo, nos ubicamos en la segunda fila y vamos a restar de 2 en 2 de derecha a izquierda. Todas las diferencias posibles, de derecha a izquierda, solamente los elementos de la segunda fila. Y esos resultados, esas diferencias, los vamos a multiplicar. Así, miren. Primero vamos a restar B con A, luego C con B y finalmente C con A. Son todas las diferencias posibles. Y todos esos valores, todas esas diferencias se van a
restar. Perdón, disculpe, se van a multiplicar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede aplicar Sarrus también, esto es mucho más rápido para estos casos, sobre todo porque si por ahí hay algún valor desconocido, alguna incógnita que yo quiero hallar, entonces ya me sale factorizado, ¿no? Una gran ventaja en ese caso. Bien, veamos cómo se aplica. Y ojo que de aquí en adelante los ejemplos que vamos a citar los vamos a usar para resolver algunos ejercicios, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos que la primera fila cumple, ¿no? El cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 7 49 y el cuadrado de 9 81. Así que cumple toda la forma, por lo tanto le aplicamos Van der Monde. Para esto vamos a ubicarnos en la segunda fila y vamos a restar de derecha a izquierda. A ver, primero 7 menos 5, luego 9 menos 7 y finalmente 9 menos 5. Y estos valores se van a multiplicar. Entonces aquí sería 2, 2 y 4. Por lo tanto, R vale 16. Y era lo que me pedía el problema, así que ya tenemos el valor de R, que es 16. Un segundo, se fue. Chicos, a ver, les dejo ahí para que ustedes... Y pueden verificarlo con Sarrus, ¿eh? Dupliquen la primera fila, la segunda fila y calculen y van a ver que el resultado es el mismo. Pero lo hallamos rapidito. Por Sarrus nos hubiéramos demorado un poquito más, ¿no? Un poquito más nomás. Listo. Vamos ahora sí con propiedades de los determinantes. La primera que se puede observar, una de las más comunes, es que en una fila o en una columna hay un factor común. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese factor común? Pues lo podemos extraer solamente en esa fila y las demás no se afectan. Entonces, por ejemplo, miren, aquí la primera fila está multiplicado todo por x a la 7. Entonces, x a la 7 la podemos factorizar. Solamente en la primera fila todo lo demás sigue igual. Ahí está. Si observamos la segunda columna, todo tiene quinta. Y la tercera columna, todo tiene cuarta. Entonces lo podemos escribir así. De modo que el 5 que se encuentra en esta columna como factor va a salir a multiplicar. Si se dan cuenta, la primera fue de una fila y luego lo apliqué a una columna. No hay problema, pueden empezar ustedes con columna y luego fila también, ¿no? Bien, entonces este 5, 5, 5 lo vamos a sacar a multiplicar y este 4, 4, 4 también. Entonces 5 por 4 sería 20, ¿no? Entonces tendríamos por 5 por 4, eso sería 20x a la 7. Y nos queda todavía ese determinante. Pero si ya se dieron cuenta, ese determinante lo calculamos hace unos minutos con Van der Monde y salía 16, ¿no? Entonces reemplazamos, nos queda 20x a la 7 por ese determinante que ya sabemos que vale 16, ¿no? Entonces, si queremos completito esto sería 20 por 16, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y quedaría así, ¿no? Quedaría así. Recuerden que eso también forma parte de uno de los ejercicios más adelante, así que no se olviden, lo vamos a recordar. Bien, esa es una de las propiedades, ¿no? Que si hay un factor común en una fila o en una columna, se puede extraer en cualquier momento. Primero fila, luego columna, pero no mezclar, obviamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no querer extraer, por ejemplo, aquí extraemos el 5 y el 4 a la vez, pero no vayan a querer hacer una columna y una fila a la vez, ¿no? Porque ahí sí se van a marear. Primero filas, luego columnas, ¿no? Bien, la segunda propiedad indica que si tengo dos columnas que son iguales o proporcionales, es decir, una es múltiplo de la otra, o la división de cada uno de los términos de la fila término a término es el mismo, ¿no? Entonces, si eso ocurre, el determinante vale 0. Eso se puede verificar fácilmente aplicando Sarrus. Aplicando nuestra primera propiedad, S4, o lo dejo así y digo que son proporcionales. En cualquiera de los casos, si son iguales o proporcionales, bien, la tercera propiedad dice que si todos los elementos de una fila o una columna son ceros, entonces el determinante vale 0 también, ¿no? Aquí puede ser en cualquier fila o en cualquier columna. Si ustedes tienen puros ceros, pues
el resultado será 0, ¿no? Bien, a ver, dejamos unos segunditos para sus capturas. No olviden que eso... Adelante, te escucho. Correcto. A ver, la propiedad 2 dice que si, por ejemplo, miren, aquí tenemos 1, 7, 2, 4, 28, 8. Si yo multiplico esto de aquí por 4, 1 por 4, 7 por 4, 2 por 4 me da la tercera fila, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales. ¿Qué significa proporcional? A ver, yo divido sus elementos, miren. En orden, obviamente, ¿no? Así como parece. Entonces, esto es un cuarto. Si yo simplifico, también me va a dar un cuarto. Si yo simplifico acá, también me va a dar un cuarto. O sea que son proporcionales, ¿no? Los elementos de la fila. Entonces, eso quiere decir que son proporcionales. ¿Y qué dice la propiedad? Ah, ya, si son proporcionales, entonces el determinante vale 0. Y ya no tengo que seguir calculando. ¿Ya? Aquí de repente no quedó muy claro que toda esta fila, cada elemento se multiplica por 4, ¿no? Ahí está el 1, ahí está el 7 y ahí está el 2 que se está multiplicando por 4. En otras palabras, son proporcionales, ¿no? Son proporcionales. Si son iguales, también da 0. Pero en este caso, nuestro ejemplo era con proporcionales. Bueno, vamos a ver más propiedades entonces, ¿ya? Número 4. Intercambiamos dos filas o dos columnas. Eso se puede hacer uno a la vez, ¿no? Intercambio dos filas, luego intercambio dos columnas. Cada vez que hago un intercambio, el determinante cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero intercambiar la columna 1 con la columna 2, las cambio de posición y el determinante le voy a tener que cambiar de signo. Nada más, esa es la propiedad. Entonces, en algunos casos me conviene hacer eso, ¿no? A ver, vamos a ver un comentario creo por ahí. ¿No? Bien, entonces, nuestra propiedad 4, como les repito, nos permite intercambiar columnas y filas. Y bueno, lo que va a pasar simplemente es que el determinante cambie de signo nada más. Listo. A ver, veamos otra propiedad más. Si a cada uno de los elementos de una fila yo lo multiplico por un número m, digamos, puede ser 5, menos 5, ¿no? Por un número cualquiera. Y ese resultado, o sea, de cada elemento de la fila o columna, sea lo que yo estoy trabajando, ese resultado en cada elemento de cada fila o columna, yo lo sumo a la otra fila que yo quiera. Entonces, dice que el determinante no se altera. A esto se le conoce como operaciones fila o columna. ¿No? Eso me permite transformar un determinante de forma que el cálculo sea más rápido. Entonces, es conveniente que los elementos de un determinante, la mayoría sean ceros en una fila o en una columna, porque así, si ustedes aplican Sarrus, rapidito todo se hace cero y queda solamente un valor nada más queda. ¿Ya? Entonces, justamente esta propiedad nos permite darle forma a los determinantes o transformarlo en un equivalente de modo que
el determinante se sigue manteniendo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, en realidad, depende de lo que ustedes quieran, pueden multiplicar y sumar y no va a alterar el resultado, ¿no? Esta era nuestra determinante original y lo que vamos a hacer es, pues, hacer la siguiente operación. La primera es la que cambia, las demás no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la primera? Le vamos a restar 2 veces la columna 2. Aquí están, miren, todos los elementos de la columna 1 le estoy restando 2 veces la columna 2. Está la columna 2. Operamos 4 menos 4, 0. 5 menos 16, menos 11. 2 menos 2, 0. ¿Ya? Y se transforma en esto. Y como dice aquí, son iguales. Ya ustedes lo ven diferente, pero si ustedes calculan este determinante usando Sarrus y este determinante usando Sarrus, van a ver que el resultado es el mismo. Es más, yo los invoco a que hagan esa prueba, no se la crean así nomás. Son iguales, ¿ya? Son iguales. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí he encontrado ceros en la primera fila, en la primera columna y en la tercera fila, ¿no? Entonces, ¿por qué es que busco esto? Miren, si yo voy a calcular esto, Sarrus, por aquí me va a dar 0, por aquí me va a dar menos 55, 0, por aquí 0, 0 y 0. ¿Cuánto quedó? Menos 55. A ver, verifiquen. ¿Ya? Entonces, estas operaciones fila o columna nos permiten transformar y la idea es pues justamente buscar estos ceros, pues, ¿no? Esa es la idea principal. Porque así el cálculo es mucho más rápido. Bien. Caso especial, otra matriz llamada triangular. La matriz triangular se forma cuando los elementos de la diagonal, ubicando la diagonal, los elementos que se encuentran en la parte inferior o superior, todos son ceros. En este caso, todos son ceros en la parte inferior. Eso se llama matriz triangular superior, ¿no? Y si fuera al revés, inferior. No importa cuál sea, superior o inferior, el determinante se calcula de la misma manera. Se multiplican los elementos de la diagonal. Así que ahí está, listo el determinante. Ojo, no solamente sirve para los determinantes 3×3, también 4×4, 5×5, todos tienen la misma propiedad. Si es una matriz triangular, su determinante se encuentra multiplicando los elementos de la diagonal. ¿Ok? Propiedad. Aquí tenemos un ejemplito que nos va a servir en su momento, mírenlo bien. Vamos a multiplicar los elementos de la diagonal, 64×4. 256 por 10 sería 2560 y el x a la cuarta. Ahí está. Segundo se fue. Ya está. Adelante. También pueden estar arriba, o sea, puede ser así también, ¿no? Aquí le ponemos B, por aquí C, 0. También puede ser así, ¿no? La cosa es que por encima de la diagonal o por debajo de la diagonal todos sean ceros. Cualquiera de los dos vale. Y es más, si arriba y abajo son ceros, se llama matriz diagonal, que es un caso particular del triangular. Y también se calcula multiplicando los elementos de la diagonal. O sea, de repente ustedes van a encontrar una así, ¿no? Entonces, también, ¿no? También. Pero esa recibe un nombre especial, a la matriz se le llama matriz diagonal. ¿No? Diagonal. Un caso especial, ¿no? Pero se le aplica lo mismo, ¿no? De arriba o de abajo o en los dos. Bien, la aplicación de estos determinantes justamente para analizar los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema número 2.
En este sistema van a haber 4 determinantes asociados. Se obtienen de la misma manera que hicimos con el determinante 2 por 2. Es decir, el determinante del sistema estará generado por los coeficientes de X, Y y Z, en ese orden. Ese es el determinante del sistema. El determinante asociado a X, pues cambiamos estos X por Mn y P. Todo lo demás sigue igual. El determinante asociado a Y, pues cambiamos solo esta, ya no esta. Estas dos permanecen. Cambiamos los Y por Mn y P. Y el determinante asociado a Z, que cambiamos los coeficientes de Z por Mn y P. En realidad esto ustedes lo pueden generalizar para hallar los determinantes asociados al sistema, ¿no? Si tuvieran 4 variables, entonces la última columna para hallar, digamos, el X, Y, Z, T podría ser, ¿no? Y puede generalizarse para sistemas N por N en general. Ahora, ¿de qué me sirven estos determinantes asociados al sistema? Bueno, sucede que para clasificar nuestro sistema número 2, si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces el sistema es compatible determinado, o sea, tiene solución única. Se aplica la regla de Cramer también, ¿no? Entonces aquí tenemos la regla de Cramer, pero las soluciones son ternas ordenadas. Entonces tenemos el valor del X sub 0, el Y sub 0, que se calcula de la misma forma que vimos para el 2 por 2, y agregamos el Z sub 0 nada más, ¿no? Entonces estos tres van a formar una terna ordenada que me va a dar el conjunto solución. ¿Ya? Y aquí es sí, solo sí, es decir, si ustedes tienen que el sistema tiene solución única, entonces el determinante del sistema es diferente de 0. Y si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces el sistema tiene solución única. El sistema compatible indeterminado. Si me preguntas si hay regla práctica, ya no, porque como son 3 ecuaciones ya no se puede comparar, entonces no hay regla práctica. Un sistema compatible indeterminado se caracteriza porque los determinantes asociados son todos ceros, ¿no? Entonces, si el sistema yo sé que tiene infinitas soluciones, calculo el determinante de S, de X, de Y, de Z y todos tienen que dar ceros. Al revés no, ¿ah? Al revés no. Hay sistemas que cumplen que el determinante del sistema, el determinante de X, el determinante de Y, el determinante de Z son ceros, pero no tiene infinitas soluciones. Verifique este sistema usted. Fácilmente pueden verificar que ese sistema no tiene solución. Calculen entonces ustedes el determinante asociado a X, a Y y a Z. Este no tiene solución porque no puede ser posible que, no puede pasar que X más Y más Z sea 1, 2 y 3 a la vez, ¿no? Entonces definitivamente no tiene solución. Pero si ustedes calculan los determinantes asociados a X, a Y, a Z y el determinante del sistema, van a ver que todos son ceros, ¿no? Todos son ceros. En el caso del sistema incompatible es al revés. Si el determinante del sistema es 0 y alguno de los otros es diferente de 0, entonces el sistema será incompatible. O sea, no tiene solución. Ahora, el problema es el siguiente. Yo les doy un sistema como este. Imagínense que, bueno, yo ya les he dicho que es incompatible, pero ustedes no saben. Entonces calculan los determinantes, todo, y llegan al punto de decir, profesora, ¿y cómo sé entonces si el sistema es compatible, indeterminado o incompatible? Porque en ambos casos, el determinante del sistema vale 0. Entonces, aquí hay una recomendación. Cuando ustedes trabajan y encuentran que el determinante del sistema vale 0, ustedes no pueden saber directamente, ya, este no tiene solución o es compatible indeterminado. No se puede saber. En el caso de 3×3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reducir el sistema a un sistema 2×2. ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, ustedes quieren eliminar la variable Z. ¿Qué harían? Esta la multiplico por C. Por C y esta por F, ¿no? Y lo resto. Y ya está, se eliminó la variable Z.
Entonces, de esa manera ustedes pueden reducir a un sistema 2x2 y ahí es donde se analiza si tiene solución o no tiene solución. ¿Ya? Esa es la recomendación que se hace, porque si el sistema, quiero saber si es incompatible, imagínense calcular este determinante y este para verificar si es incompatible, ¿no? Se demoraría mucho, entonces no es recomendable, pues, ¿no? Entonces, la recomendación es, una vez que encuentren que el determinante del sistema vale 0, trabajen con el sistema que tienen y reduzcan alguna de sus variables, ¿no? Bueno, unos segunditos para que tomen su captura y nos vamos por ahí. Ahora sí, hablar del método de Gauss. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar del método de Gauss? ¿Lo ha usado? ¿Sabe en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Mm? A ver si me escriben en el chat. ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Lo han escuchado pero no saben de qué se trata de repente? A ver, Pierre dice sumar o restar. Bueno, sí tiene que ver con eso. En realidad, el sistema de Gauss es un sistema donde varía y trabaja por eso con coeficientes nada más, ¿no? Los coeficientes que no hay les coloca 0. ¿Ya? Pero sí, efectivamente tiene que ver con sumar, restar, multiplicar por una constante, ¿no? Así es. Esa es la idea. Lo que vamos a hacer nosotros justamente es explicar cómo es que ustedes van a hacer para saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en cierto caso? Ahora, si bien es cierto, nos sirve Kramer, nos sirve todo lo que hemos visto anteriormente, pero, por ejemplo, no hemos resuelto un sistema que tiene infinitas soluciones. Y Gauss sí nos permite hacer la solución. En cambio, Kramer, ¿no? ¿No? Con Kramer no lo podemos determinar. ¿No? Bien, entonces veamos el método. Para hacer este método necesitamos que el sistema Profesora, no se le escucha. ahora sí, ya está ya. Bien, bueno, vamos a repetir lo del método de Gauss entonces. Como les comentaba, el método lo que busca es que se reduzca, a ver, a una matriz y en esa matriz que vamos a encontrar, vamos a buscar que todos estos que estén por aquí sean ceros, ¿no? Bueno, dependiendo de cuántas filas o columnas tenga. Se aplica a sistemas 2x2, 3x3, 4x4, ¿no? Más útil en 3x3, ¿no? Porque ya sabemos en el 2x2 cómo trabajar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca entonces? Bueno, sistematiza para yo poder encontrar esos ceros. En realidad es como hacer esto, digamos, ¿no? Yo quiero resolver este sistema.
Ya quiero resolver este sistema. Entonces, si yo digo, bueno, voy a eliminar la variable y, ¿no? Elimino la variable y. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá sumo esta para acá y sumo esta para acá. Y ya generé un sistema con dos ecuaciones y dos variables, eliminando la variable y. Pero ¿qué es lo que hace el método de Gauss? Esto lo hace más organizado. Dice, no, yo voy a eliminar primero los x. Pero como ya está ordenado y organizado, entonces voy a trabajar solamente con sus coeficientes. Y lo que voy a generar es una matriz llamada aumentada. Si ustedes se dan cuenta, la matriz que está acá, esta que he sacado, son los coeficientes de x, de y y de z. Los mismos que sacamos para Cramer. Lo que estamos haciendo es agregarle una columna más con las constantes. En eso consiste el método de Gauss. Bien, entonces es alternativa a la regla de Cramer, porque como les repito, la regla de Cramer no funciona en todos los casos. Este sí. Y bueno, nosotros vamos a aplicar al sistema de ecuaciones lineales 3×3, pero se puede aplicar para cualquiera en general. Y como ya tenemos exactamente, estamos en el receso, regresamos para explicarlo con calma con un ejemplito. Mientras tanto, les dejo aquí el ejemplito. Como les digo, hay que hallar la matriz aumentada. Les voy a dejar aquí el ejemplo para que en su receso puedan resolverlo y puedan hallar los valores de x, y, z, y luego me comentan cuando terminemos de resolverlo usando el método de Gauss. ¿Okay? Nos vamos unos minutos al receso.